Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, nosotros vamos aprendiendo algunas cosas muy importantes para nuestra vida, para nuestra fe, para seguir creciendo y para ser buenos niños. Siendo buenos niños, nosotros vamos a ayudar mucho más en nuestra casa, en nuestra familia, a papito, a mamita, y sobre todo vamos a crecer súper bien como cristianos. Vanessa, vamos a crecer bien como cristianos. Muy bien, vamos a crecer bien como cristianos. Y cristianos significa ser seguidores de Cristo. ¿Qué significa ser cristianos? Ser seguidores de Cristo. Muy bien, queridos chicos, entonces vamos a repetir todos juntos. Ser cristiano significa ser seguidores de Cristo. Así me gusta. Entonces todos somos seguidores de Cristo, y para eso nuestra catequesis, para eso nosotros vamos aprendiendo y conociendo tantas cosas lindas en la catequesis. Y hoy, Vanessa, tenemos un tema demasiado lindo para esta catequesis. ¿Cuál va a ser, Vanessa, el día de hoy la catequesis, lo que Jesús nos quiere enseñar? El tema de hoy, queridos niños, es la obediencia. Muy bien, el tema del día de hoy es sobre la obediencia. Y vamos a escuchar entonces enseguida, pero antes vamos hasta la palabra de Dios. No se olviden, en la Biblia, queridos niños, nosotros encontramos la cosa más linda, que es la palabra de Dios que nos habla, que nos enseña y que nos dice cómo tenemos que vivir. ¿Qué nos dice entonces, Vanessa, la Biblia? ¿Qué nos dice? ¿Cómo tenemos que vivir? Ahí está, vamos a repetir todos juntos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que vivir? Ahí está, todo lo que Jesús nos dice en la Biblia es la forma como nosotros tenemos que comportarnos. Por lo tanto, le vamos a escuchar muy atentos a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Jesús. Lectura del libro de Samuel. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que a la obediencia de su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nosotros estamos contentos y hemos escuchado, y sobre todo, como dijimos hace rato, queremos comprometernos para vivir de cerca lo que Jesús nos enseña. En este tema tan importante, querida Vanessa, ¿cuál es el tema de hoy, queridos chicos? El tema de hoy es la obediencia. La obediencia. Muy bien. Entonces vamos a volver enseguida y estén atentos, tengan sus cuadernitos, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dame algo, tengo hambre.
Buenos días, señoritas. Buenos días, Sor Teresa. ¿Están listas ahora? Sí, estamos listas. Sí, Sor Teresa. Sor Teresa. Sí, dime. Si me permite, cierro la ventana. Está prohibido tenerla abierta. No, déjala abierta. Yo necesito que entre la luz y además quiero ver siempre qué hay más allá de los muros de este colegio. Ustedes también deben saber mirar más allá de estos muros, si mañana quieren ser mujeres maduras, buenas hijas de su tierra. Hoy dedicaremos una serie de lecciones a su tierra, la India. Veamos si saben responder a estas preguntas. ¿Cuál es la superficie de la India? 4.675.616 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos habitantes? Para el censo de 1931, 318 millones de personas. ¿Cuáles son las principales lenguas que se hablan? Son más de 200. Pero las lenguas más difundidas y habladas en nuestro país son las pertenecientes a las 4 cepas principales. El singalés hablado por cerca de 230 millones de personas, el davídico por 64 millones y el tibetano birmano por 12. ¿Y las religiones? Hinduistas 212 millones, musulmanes 69, budistas 11 y cristianos 4 millones aproximadamente. Quisiera precisar que los cristianos son 4.750.000 y de estos solo 1.800.000 son católicos. Y ahora las 4 ciudades principales. Calcuta, 1.384.000 habitantes. Bombay, 1.157.000. Madras, 657.000. Delhi, 440.000. Bien, de verdad, muy bien. ¿Y los índices de incremento de la población? Natalidad 32 por cada 1.000 personas. Mortalidad 24 por cada 2.000 personas. Muy bien. Estos datos nos confirman un incremento continuo, como el incremento de la pobreza. Sor Teresa, ahora está libre, puedes entrar. Adelante. Padre Van Exen, este es el diario de mis últimos años en Calcuta. Llegué a la India hace 9 años y ahora deberé pronunciar mis votos perpetuos con esta orden, que ahora es mi familia. Lo sé, usted es un buen ejemplo para todos y es una de las mejores profesoras de este colegio. Esto no es importante, padre. Quiero que usted lea lo que he escrito en mi diario. Lo haré. En mi diario he escrito que deberíamos hacer más por las mujeres de este país. Y los niños, los pobres, los leprosos, cada día son más numerosos y siempre más pobres. Se hace lo que se puede, pero tiene razón, se puede hacer más, debemos hacer mucho más. En cambio, nosotras mantenemos cerradas las ventanas, tenemos miedo de mirar lo que hay allá afuera. Sor Teresa, usted ha prometido obediencia a las normas de las monjas lauretanas, pero más allá de lo que establecen las normas, su alma debe ser libre de mirar y hacer todo lo que le sugiere su conciencia. Y escuchar cuando Dios le habla. Usted sabe cuándo Él le habla. Sí, lo sé. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti.
¡Maldición! ¿Qué? ¡Maldita rueda! ¡Maldita! ¿Qué le sucede? ¿Acaso no ve que está rota? No puedo moverme, no puedo desplazarme. No sé qué hacer. Lo siento. Sabía, tú eres una bella señora. Pero... Y no puedes ensuciarte las manos con nosotros. Tienes que quedarte limpia. Siempre limpia, ¿verdad? No hay lugar para ti en el mar de las perlas. Este es el reino de los intocables. Tú a esos hombres, a esas mujeres y a esos niños no puedes tocarlos. No son de tu casta. Yo los protejo. Y tú no deberás tocarlos nunca, nunca, ¿me entendiste? ¡Vete! ¡Oye! Entonces, si no quieres que los toque, dales algo de comer. Míralos, se están muriendo de hambre. El hambre no toca el espíritu, mujer. Antes lo mejora. Yo también tengo hambre y ya no me acuerdo desde cuándo. La tengo desde niño, pero no importa. Lo que cuenta es ser purificados y amados. No te escucho, no te quiero escuchar. Yo solo oigo el llanto de este niño. ¿Te lastimaste el brazo? Dime, ¿dónde está tu mamá? No tiene mamá, es huérfano. Roba aquí y allá y por eso lo golpean. ¡Ven! Pero yo lo quiero mucho. Me hago cargo. ¿Con quién vive? Ahora está conmigo en mi choza. Usted no se preocupe, hermana. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. No puedes perderte el primer libro de Samuel. Anotá, capítulo 4, versículos 1 al 11. Los israelitas estaban derrotados y bueno, dijeron, ¿cómo esto que el Señor nos está haciendo pasar en contra de los filisteos? Se fueron, trajeron el arca del Señor. Los filisteos tomaron fuerza, vinieron contra los israelitas, huyeron despavoridos y quedaron totalmente perdidos a la deriva, fueron derrotados y tenés que aprender por qué pasa esto. Despierta, Señor, porque duermes. Levántate, no rechaces más, porque nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión. Redímenos, Señor. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste,
ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Al sacerdote, mira, Jesucristo le mandaba a los sacerdotes, pero si él era Dios no hacía falta. Aún así, hay que ir a los sacerdotes porque Jesucristo lo manda. ¡Qué maravilla! Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y qué es lindo hoy entonces el tema de la obediencia. Muy bien, queridos niños, el tema de hoy sobre la obediencia. Muy bien. Y vamos a escuchar lo que Jesús nos enseña y nos dice. Estén atentos. ¿Qué es esto de la obediencia? Tenemos que aprender qué significa obedecer, porque sabemos que Jesús obedeció a papito, obedeció a mamita. En primer lugar, le obedeció a Dios para hacer su voluntad. Vamos a escuchar entonces y estén todos atentos y anotando las cosas más importantes. La obediencia es un valor fundamental no solo de la familia, célula base de la sociedad, sino de la sociedad misma, que se vale de leyes para conseguir la convivencia armónica de sus miembros. ¿Escucharon, queridos chicos? Para conseguir, dice, esa armonía que tiene que haber en esa convivencia con todos los miembros de la familia. Entonces vamos a volver a repetir esa última partecita, por favor, Vanessa. Entonces, como decía, ¿para qué servía esa sociedad que nosotros le llamamos la familia? La sociedad misma, que se vale de leyes para conseguir la convivencia armónica de sus miembros. Muy bien, eso es lo que me gusta, que dice entonces que es la armonía que tiene que existir. Y para eso es la obediencia. La obediencia nos tiene que ayudar a vivir en armonía, es decir, saber dialogar, ponernos de acuerdo y después todos obedecemos y hacemos bien las cosas. Vamos a seguir un poquitito más y estén muy atentos qué significa esto de la obediencia, queridos chicos. En algunos grupos se exige una estricta obediencia para conseguir con mayor efectividad sus fines. Por ejemplo, en el ejército o en las instituciones de servicio que se organizan con su mismo esquema de mando. Policías, bomberos, grupos de rescate y demás. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta que hay algunas instituciones que necesitan con mayor rigor y con mayor fuerza vivir la obediencia. Y ahí te pone algunos ejemplos. El aspecto de organización militar, el aspecto de la organización de policía, el aspecto de organización de los bomberos y así sucesivamente. Estas son instituciones. También en la institución religiosa, ¿verdad? La obediencia, a quien nosotros respetamos, escuchamos. Pero no se olviden la primera partecita que ya dijimos. Es para poder vivir en convivencia armónica. Vamos a repetir, queridos niños. Es entonces para convivir en forma armónica. Muy bien. Esa es la sociedad. Y para eso están las instituciones que nos ayudan. Vamos a seguir escuchando un poquitito más, a ver qué significa el obedecer. En el plano religioso, las congregaciones que tienen como carisma la vida fraterna se comprometen con voto a obedecer al superior en cuya voluntad quieren descubrir la voluntad de Dios. Ahí está, queridos niños, se pone entonces todo ese deseo de responder a Dios. Pero se pone, dice, la propia voluntad. Uno mismo decide y dice, yo quiero saber qué es lo que Dios me está pidiendo, qué Dios me está exigiendo. Pero eso lo pongo en manos también de mis superiores, es decir, de las personas que en ese momento están al frente de esa institución. Qué lindo que es eso, entenderlo, pero profundamente para poder vivirlo. Cuando nosotros no entendemos, entonces queremos rebelarnos y nosotros no queremos obedecer. Y vamos a escuchar un poquitito más a nivel de la iglesia cómo nosotros obedecemos, queridos niños.
La Iglesia Católica se funda también en la obediencia a Cristo y es su vicario en la tierra, el Papa, quien con los obispos dirige la Iglesia. Por eso, cuando los católicos obedecemos, sabemos que es a Cristo a quien obedecemos. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta que es realmente a Cristo que nosotros estamos obedeciendo. Cuando le estamos obedeciendo nada más y nada menos que a su vicario, al Papa, o al obispo, o al sacerdote, o quien está al frente de nuestra institución religiosa. Muy bien, queridos chicos, qué lindo que es entonces en esta catequesis que vayamos aprendiendo, vayan tomando nota, no se olviden, porque ahora enseguida vamos a volver con las preguntitas y así nosotros volvemos, queridos chicos, y ustedes tienen su cuadernito y algo para escribir, porque no se vayan, volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y como todos los días, la palabra de Dios, luz, lámpara que ilumina nuestros senderos y que nos hace caminar en la presencia del Señor. Hoy estamos leyendo desde el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, luego del 19 al 20. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es la vocación de Samuel. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, cerca de Dios. El Señor llamó: Samuel, Samuel. Y éste respondió: aquí estoy. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, Señor, que tu servidor escucha. Sabemos esta vocación tan interesante, Maesha Papeñan de Yara o Antonio Genoya lleva a Samuel, este hijo de la gracia, este hijo de la súplica de su mamá Aná, la pobreza, la apertura a Dios. Ahora sirve en el santuario y tiene una vocación muy importante. Dios lo llama para servirlo y sobre todo para anunciar y para llevar adelante la buena noticia de Dios. Y aquí entonces Samuel tiene que hacer un proceso. Entonces, de una dirección espiritual, es decir, de una dirección en la vida cristiana. Pero alguien nos tiene que guiar. Dios se manifiesta a través de alguien. Pero se dan cuenta que en este llamado pero para eso está el director espiritual, el director de la vida, el director de las decisiones que tendremos que tomar ante Dios. Tu papá, tu mamá, tus amigos, tus educadores, en el sentido también religioso, el sacerdote, la hermanita, la monjita, en fin, todos somos directores espirituales. Pero al final de cuentas recordemos que no siempre es fácil. Yo no te he llamado, vete, acuéstate de nuevo. Samuel, Samuel. Recién ya es la cuarta la vencida. Si te vuelve a llamar el Señor, respóndele. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Bien abierto a Dios para entender lo que Dios quiere de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora venimos a este momento, tercera partecita, tercer bloque, donde nosotros
hacemos las preguntas sobre este tema de la catequesis. El tema del día de hoy, queridos chicos, es sobre la obediencia. Y entonces, por eso, la primera pregunta sería la pregunta lógica. ¿Qué es entonces, queridos niños, la obediencia? La obediencia es un valor fundamental no solo de la familia, sino de la sociedad misma para vivir en armonía. ¡Qué lindo! Es para vivir, entonces, queridos chicos, en armonía. Tenemos que querernos, tenemos que obedecer para que podamos entendernos. No es que cada uno pueda hacer y tenga que hacer lo que quiera, porque eso nos llevaría, queridos niños, a un sarambí, a un desastre, a un caos. Sin embargo, el Señor nos dice que tenemos que ser capaces de organizarnos, de respetarnos y de obedecer lo que proponemos. Muy bien, y ahora vamos, queridos niños, y estén atentos, porque viene la segunda pregunta. En el plano religioso, queridos niños, ¿cómo se comprometen los religiosos? Las congregaciones que tienen como carisma la vida fraterna se comprometen con voto a obedecer al superior. Ahí está, queridos niños. Entonces los religiosos, las congregaciones, dentro de ese plano religioso de la iglesia y de las congregaciones, se comprometen directamente y dice: yo hago voto, el voto de la obediencia. Voy a obedecer a mi superior. Queridos chicos, qué interesante que es esto. No es fácil, es una renuncia y se pone dentro de la propia libertad esto. Pero obedecer al superior. Y esto es con voto, queridos chicos, porque ahí encontramos la voz de Dios. Y esto es en el plano religioso, en el plano de las congregaciones. Y vamos a la última preguntita en el día de hoy. Espero que todos tengan algo ahí para anotar siempre en su cuadernito y sobre todo que después podamos leer una y otra vez y responder muy bien a estas cuestiones. Pregunta siguiente. ¿En qué se funda la Iglesia Católica, queridos niños? La Iglesia Católica se funda en la obediencia a Cristo y a su vicario, el Papa, quien con los obispos dirige la iglesia. Qué bueno que es saber eso, queridos chicos. ¿Quién entonces ahí dirige la iglesia? Es el vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa. El Papa entonces es el que está al frente, pero se funda siempre en Cristo. Cristo es entonces la fuerza para cada uno de nosotros. Es a Cristo quien estamos obedeciendo. Pero ciertamente que Cristo delega esa función de la obediencia a su vicario, el Papa. Y también a los obispos, que justamente los obispos son los que dirigen la iglesia juntamente con el Papa. Qué lindo saber esto, queridos chicos, y por eso tenemos que ser obedientes. Tenemos que conocer lo que el Señor nos pide y sobre esa obediencia llevar adelante todo el proyecto de salvación que Jesús pone en nuestras manos como iglesia. Qué importante desde chiquititos conocer esto y comenzar a esforzarnos y ser muy obedientes. Y la obediencia comenzamos por casa. Muy bien, queridos chicos, así vamos concluyendo y ahora vamos a rezar. Vamos a poner nuestras manitos juntas así ante el Señor y le vamos a pedir por intercesión de su mamita, la Virgen, que nos auxilie siempre en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora les dejo la bendición, queridos chicos, que el Señor nos ayude siempre a ser obedientes, como Él fue obediente con su papá y con su mamá. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.